Regresamos con Código Común. Mi nombre es Ana Paula y estamos hablando sobre la diversidad. En el primer bloque escuchamos a Nicolás Escobar, quien nos explicó la historia de la diversidad en la Argentina. Una historia llena de luchas, llena de puntos bastante oscuros, pero que está remontando todo junto gracias a la lucha colectiva. Ahora vamos a escuchar a Sofi, quien nos va a dar una perspectiva un poco más legal sobre todo lo que hemos hablado. Así que, oli Sofi. Olis. Bueno, ahora nos ponemos más pomposos un poquito. Más estirados, digamos. Igual Nico recién adelantó un poco esto de la ley de matrimonio igualitario que se sancionó en el 2010, que inclusive fue antes que en Estados Unidos, que fue en el 2012, y bueno, Estados Unidos por ahí tiene como cierto progresismo, entonces es muy, muy importante que en Latinoamérica, bueno, justamente fuimos los primeros en sancionar una ley de este estilo, que también hablaba de las familias, esto del matrimonio igualitario, de la familia tradicional, esto de mamá, papá, los hijos, y ahora se acepta otro tipo de familias, como ya sea entre personas transgénero o personas del mismo sexo, ¿sí? Después tenemos, bueno, la ley de identidad de género en el 2021, bastante. La ley de identidad de género del 2012. Ah, del 2012, perdón. En julio, bueno, un decreto perdón. Sí. Es la categoría no binaria, sí, se agrega en julio del 2000, perdón. Sí. En julio, bueno, la categoría no binaria se promulgó en julio del 2021 y permite incluir la letra X en el campo de sexo del DNI, reconociendo así también las identidades no binarias. Quiero mencionar un caso, que es el caso de Mariela Muñoz, que fue la primera mujer adulta trans reconocida por el Estado argentino, y su caso fue fundamental para visibilizar la situación de las personas trans. Reconoció el derecho de las personas a ser tratadas conforme a su identidad autopercibida, sin necesidad de requisitos médicos o judiciales. Antes de esta ley, los cambios se obtenían mediante amparos judiciales, como el de Mariela Muñoz, que visibilizó la lucha por los derechos trans. La ley también evolucionó para incluir una categoría del género no binario a través del decreto, bueno, redundancias, ¿no? Que a veces, bueno, fue muy criticado porque esto es reducir una autopercepción de uno a una letra, también fue, digamos, criticado por la comunidad, digamos. Sí. Luego, la ley 27.635 de cupo laboral travesti, trans y transgénero, la ley 27.000, bueno, esa ley, conocida como la ley de cupo laboral travesti, fue sancionada en Argentina en 2021, ahora sí, y establece la obligación de Estado Nacional de garantizar que al menos el 1% de los cargos y contratos del sector público estén ocupados por personas travestis, transexuales y transgéneros. La norma busca revertir décadas de exclusión estructural, discriminación y falta de acceso al empleo formal que históricamente afectaron este colectivo. Además de fijar el cupo, la ley prevé mecanismos para asegurar la no discriminación, el acompañamiento formativo y la adecuación de los procesos de selección, reconociendo la identidad autopercibida y promoviendo la inclusión real. Su aprobación representa un paso fundamental en materia de igualdad y derechos humanos al ofrecer herramientas concretas para la integración laboral y social de personas travestis trans en condiciones dignas y equitativas. Acá, bueno, esto es el ideal que se plantea con las leyes. Se plantea un ideal, pero bueno, lógicamente a veces no se respeta, o sea, en la práctica no se respeta. Y muchas veces las personas trans también siguen acudiendo, bueno, al trabajo sexual. Otra cosa que quería hacer es que aclarar, digamos, que recién hablaba Nico en el bloque anterior acerca de los crímenes de odio. Bueno, los crímenes de odio también están regulados, o sea, justamente en concordancia con estas leyes, la ley de identidad de género y demás, han sido incorporados
al Código Penal. Están en el artículo 80, son los homicidios agravados, están en su inciso cuarto y son con respecto al odio de género, a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Y es importante aclarar esto de su expresión porque hace referencia a esto de ya sean modales, formas de vestir que pertenecen a los distintos géneros y también a los no binarismos también, si se puede decir. Y también hay una incorporación en un término en la sección de aborto que dice, habla de persona gestante. ¿Sí? Ya no se habla de mujer embarazada, sino que ahora se incorpora este término de persona gestante también en concordancia con esto, porque bueno, hombres transgénero también tienen la capacidad de concebir, entonces se agrega esto y es muy importante aclarar estos avances en cuanto a las leyes porque visibilizan y está muy bueno incorporarlos al ordenamiento jurídico y que tengan cierto sentido y es un avance también, es como una conquista que tienen y es muy importante. Clarísimo, Sofi. Te agradecemos por la explicación más jurídica, más legal. Y bueno, ahora sí introducimos a nuestras invitadas de hoy. Por un lado tenemos a Eva Monzón, estudiante del profesorado de Filosofía. Olis. Y hola. A mi derecha, al lado de Sofi, tenemos a Débora Guzmán, estudiante de la licenciatura en Artes y el profesor en Artes. Licenciatura nada más. Perfecto, la licenciatura en Artes. Bueno, el objetivo de traerlas a ellas es poder hablar sobre sus experiencias dentro de la comunidad LGTB, particularmente en San Juan y especialmente en esta semana. Así que como para empezar la entrevista, si pueden brevemente explicar dentro de del gran paraguas de la diversidad de las disidencias, en dónde están paradas y cómo llevan adelante su activismo. Bien, bueno, yo soy bisexual. Últimamente en estos años, como he estado más concentrada en la facultad, no estoy llevando un activismo más fuerte, pero desde mi adolescencia estoy con la Glorieta y he tratado de ayudar muchísimo tanto a toda la comunidad en lo que puedo. Fui parte de los jóvenes y adolescentes de la Glorieta en su momento, por ahí del 2015-16, que es cuando comenzaron ellos a tener un poco más de relevancia ahí. Bueno. ¿Y vos, Eva? Bueno, yo soy soy una mujer trans y mi militancia, o sea, como va variando. También con el tema de la facultad, por ahí a veces la militancia es más que nada la visibilización, el simplemente ocupar un espacio, habitarlo y de ahí decirle a otras personas, bueno, que vean que es habitable, que pueden estudiar en la facultad. Muchas personas que tal vez creen que no es un espacio en el que pueden estar, y también para otras personas que no son de la comunidad decir, bueno, es aceptable que hayan personas ahí y como que se vayan acostumbrando. Y a veces también en mis estudios no basar todo, poner en la cuestión de género, y entender que por ser trans o por nuestras identidades no necesariamente tenemos que basar toda nuestra vida en decir, bueno, vamos a estudiar esto específico, y si quisiera pues estudiar epistemología, metafísica, lo que sea, sin tener que basarme en una cosa. Claro, que tu identidad de género es un dato más sobre vos, no es solamente el tema central de tu vida. Y además que no determina tu futuro, para decirlo de alguna manera, ¿no? Perfecto. Dentro de estos pensamientos, dentro de estas visibilidades, ¿qué lugar piensan que tienen las mujeres dentro de la comunidad LGTB? Para mí por ahí somos un poco más invisibilizadas de ciertas maneras, más que nada también las mujeres trans, porque no las toman tan en cuenta, igual que, bueno, las bisexuales. Al menos a mí me ha pasado en un momento de mi época que me dicen, vos todavía estás confundida porque no sabes qué te gusta, porque no te pueden gustar tanto los hombres o las mujeres, y es como, ¿por qué no? Me puede gustar incluso una persona no binaria y para mí va a estar bien, porque
No es algo que se elige. Claro, no es algo que yo haya elegido, yo nací así y es lo mismo que yo preguntara, ¿por qué sos heterosexual? No tiene mucho sentido. ¿Y vos, Eva? Yo creo que el espacio de la mujer en general en la sociedad siempre está como del lado de lo otro, ¿no? Entonces, no sé si leyeron Jody Butler, el género en disputa, que dice, bueno, como que hay personas que quieren definir qué es lo que es una mujer y a partir de eso limitar el espacio, y hay personas que dicen, no, hay que abrirlo y a través de eso seguir definiendo. Y bueno, como que la feminización se va viendo no solo en las mujeres, sino, por ejemplo, Frantz Fanon habla de que las personas racializadas también están feminizadas porque no llegan a ser el hombre, las personas con discapacidad están feminizadas porque no llegan a ser como una persona completa. Entonces el espacio de la mujer no es solamente la mujer, sino como la feminidad como otredad y como enfrentamiento contra lo hegemónico. Y dentro de esta otredad, dentro de esta lejanía con lo hegemónico, ¿cómo piensan que podemos lograr mejorar los espacios de la comunidad LGTB y dar más lugar a la visibilización? Para mí dando más charlas educativas, tanto a gente grande que por ahí no comprende de toda la diversidad, que quiere aprender, porque me ha tocado gente bastante mayor que no entiende, pero a su modo y a su manera quiere comprender las cosas, y también hacer también entender a los más chicos que está bien ser como son, que no tengan miedo tampoco de rebelarse. Ahí entra Sofi y la ESI. Ahí sí, totalmente. Hay que incorporarla más seguido en estos pequeños, justamente también, para que por ahí los niños desde su inocencia se quedan mirando, se quedan viendo algo que no les parece lo común, digamos. Y sí, es que justamente por eso es la importancia de ocupar espacio, porque si no, como retomando cosas que dijo Nico en el camino, si no lo ves, si no lo mencionás, no existe. No existe, y entonces te encontrás con algo que es novedoso, pero en realidad está lejos de tu cotidianidad, es lo único. Y trasladando la pregunta a Eva, ¿cómo pensás que se podrían lograr mejorar estos espacios de la comunidad LGTB y dar más espacio a la visibilización de las mujeres? Yo creo que habría que hacer como charlas, pero más allá de como para informar a las personas que no están por dentro de la comunidad, también para las personas que están dentro, que por ahí llevarlas más a la militancia, a la educación, a incluso pensarse a sí mismas a través de estas cuestiones y poder crear sus propias subjetividades. Y, o sea, he escuchado mujeres trans decir, bueno, yo soy un hombre biológico, pero me siento mujer, y por ahí están absorbiendo un discurso hegemónico, lo interiorizan y piensan que esa es la realidad. Y vos así, bueno, más allá de trabajar con una persona que no es del colectivo, también hay que trabajar con las personas que están dentro del colectivo, informarlas en todas estas cuestiones y que puedan también llegar a generar sus propias subjetividades y empezar también a hacer críticas con el mismo movimiento y decir, bueno, qué términos, qué palabras, qué cosas estamos haciendo que tal vez podríamos mejorar, y no delegarlo a decir, bueno, tal vez ciertos referentes, que incluso esos referentes pueden velar más por sus propios fines que por el de la comunidad. ¿Y vos, Débora, qué pensás sobre eso de que se puede mejorar? Me gusta mucho la idea porque sí es verdad, me ha tocado mucho personalmente que por ahí están un poco más con miedo a entender que estas visibilizaciones, o sea, la misma dentro de la comunidad, el miedo de comprenderse a sí mismos por ahí. Entonces sí, las charlas son muy importantes también dentro de la comunidad. Y dentro del gran abanico de lo que existe en este mundo, ¿qué consumos recomendarían? ¿Qué producciones audiovisuales, sonoras, de cualquier tipo que pertenecen dentro de la comunidad LGTB que les parezca como interesante recomendar? Porque estamos hablando justamente esto de visibilizar, de hablar, de ocupar espacios. Bien, como yo me di cuenta que era, o al menos acepté como era bisexual, fue por un libro que era de un español que se llama Cristian Puello, El chico de las estrellas, donde él contaba su historia y su transcurso de su revelación como de identidad, como de su sexualidad, y a mí también me abrió un poco el abanico, de decir, si él pudo aceptarse, yo también puedo.
Y también dentro de, si vemos de acá de San Juan, hay una tienda de ropa que es de un amigo mío muy conocido. La tienda de ropa es queer-clothing, que es una tienda para personas no binarias. Es ropa no binaria y para todos los talles. Qué interesante. ¿Cómo es el Instagram? Queer-clothing. ¿Y vos, Eva? ¿Alguna recomendación? Ya diste 2 títulos de libros, así que... No, yo creo que, o sea, está bueno también leer gente de la comunidad, pero también hay muchas ideas que tenemos dentro de la comunidad que vienen de afuera, y también estaría bueno leerlas esas y a veces como expandir nuestros horizontes. No sé, por ejemplo, hay un autor del siglo XV que me gusta que se llama Nicolás de Cusa, que tiene un libro que es la Concordancia Católica, pero, o sea, católica como universal, no tanto como parte de la iglesia, y que él propone como gente de diferentes iglesias, de diferentes lugares que se junten para charlar y a partir de eso generar nuevas realidades. Y por ahí, o sea, leer las cuestiones de las personas que escriben dentro de la comunidad, pero también informarnos con lo que está afuera y hacer un diálogo entre eso y ver cómo lo podemos aplicar. O sea, no sé, muchos autores que me gustan por ahí son muy ajenos. O sea, me gusta Kant, y Kant decía que la mujer es un animal doméstico. Y es como, bueno, pero las ideas de Kant se pueden traer a día de hoy, se pueden ver cómo entran en la actualidad y decir, bueno, podríamos cambiar esto y esto. Pero hay ciertas ideas de fondo, como la idea del imperativo categórico, es decir, tratar a los demás como te gustaría que te traten y no los trates como no te gustaría que te traten. Y decir, bueno, esa es una ley, o sea, una norma que a un día de hoy sería válida. Y la diferencia es que le decía, bueno, por ahí no aplicarla con personas racializadas o con personas mujeres, y bueno, no, sí, apliquémosla con estas personas, o con todos en general. Y bueno, abro esta pregunta a los otros participantes de la mesa. Sof y Nico, ¿alguna recomendación? Yo tengo 2. A ver, pero Sofi. tengo Reyes o Reinas, que es una película de los 80, si no me equivoco, que actúa Patrick Swayze y es muy buena. A mí me encanta esa película. ¿De qué trata más o menos? Y trata de, básicamente son 2 trans, o sea, 2 chicas trans, que en realidad son 3, que, bueno, Patrick Swayze es una de ellas, y emprenden un viaje y llegan a un pueblito como súper conservador y de repente lo transforman. O sea, bueno, no quiero spoilear mucho, pero como que empiezan a soltar a los habitantes de ese pueblo a que se expresen, digamos, una cosa así. Y es muy linda, a mí me encanta. A mí me encanta y me encanta el final. ¿Y la segunda? Y después la otra, hace un montón que la vi y bueno, justamente la encontré en un blog LGBT, o sea, muy de nicho. Y se llama Una de las chicas, que también es de los 90, del 93, que bueno, actúa Corey Haim, capaz que no lo conocen, pero bueno, es un actor. Y también es esto de más o menos de expresarse. Se trata más o menos parecido, pero en contexto secundario, más o menos. Bueno, yo... soy mala para dar sinopsis. Soy muy mala, pero mírenlas y saquen sus conclusiones. Bueno, yo a un cantante que se llama Dorian Electra, tiene como un tipo de música que se llama hyperpop, pop, pero es como suena como electrónica a la vez, es como eso. Y la serie de Chris Miró, que habla, o sea, tiene partecitas de lo que he ido contando. Si hubiera podido le ponía imágenes de la serie, porque bueno, va contando, o sea, la historia de Chris Miró, pero también como de todo lo que sucedía a su alrededor. Así que bueno, estaba muy muy buena. Y creo que la ven en una noche, no sé. Ay, sí, cuando te las comes, yo no la he visto, la quiero ver, pero es buenísima. Así que la voy a mirar. Anotada en la lista. Anotada. Bueno, a mí me gustaría recomendar un libro que leí hace muy poco y Nico me lo sobre recomendó y por algún motivo no le hice caso, pero llegó a mí en modo de club de lectura. Las Malas, de Camila Sosa. No, básicamente es una autobiografía de ella ficcionalizada. Sí. Si les gusta lo que es el realismo mágico, le gusta la argentinidad al palo, yo creo que es un gran libro, que no diría más, no diría más sobre de qué trata ni qué te vas a encontrar. Sí, dar como la advertencia de, bueno, tiene lenguaje explícito, tiene escenas explícitas, pero realmente es muy muy interesante
Hay una película de que sale Camila Sosa Villada, la escritora del libro que mencionaste, que también es buenísima, se llama Mía. O sea, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero se trata, bueno, de una mujer que o sea, es una mujer trans que se dedica a recoger cartones. Y bueno, la cuestión es que encuentra un diario íntimo de alguien y bueno, como que empieza a leer la historia de alguien más, se empieza a relacionar con personas alrededor de esa persona, bueno, eso. Bueno, Es muchas muy recomendaciones. Luego cuando haga las ediciones voy a Hay que subirlo bien el listado. el listado El listado en blanco. Claro, las recomendaciones de Código Común. Bueno, vuelvo a invitar a Débora y a Eva para que nos den tal vez alguna reflexión, visión, algún tipo de conclusión al que han llegado respecto a la comunidad desde su experiencia. No hace falta que sea algo teórico o de ese estilo. Para mí la aceptación a sí mismo es muy importante y que no tengan miedo ni de hablar ni decir su verdad. Así que eso, vivan como tengan que vivir y que disfruten como son. Antes de escuchar a Eva, bueno, me gustaría que nos contes un poco, Débora, qué es de tu vida, aparte de ser estudiante de artes. ¿Tenés un emprendimiento? Sí, soy ilustradora. Ahora también hago grabados, impresiones. Y hago un poquito de todo en eso. Puedo hacer ilustraciones tanto personalizadas, pero generalmente hago más dibujos míos. Más que nada son obras que hablan un poco más que nada de las dificultades o trastornos mentales, ya que yo tengo ansiedad crónica. Entonces hablo un poco más sobre ese tipo de cosas. ¿Dónde podemos encontrarte? Dev.1002. Bien, en Instagram igualmente ha sido etiquetada en la página de Código Común, así que si no nos siguen muy mal. Sofi, ¿cómo es el Instagram de Código Común? Código Común _. Excelente. Si no nos siguen, nos siguen y la siguen a las chicas. Así que bueno. ¿Producción puede ponchar? Sí, ¿Puede ponchen buscar? nuestro Instagram. ¿Pueden buscar Menos los seguidores. origes? Por Yo favor, gracias. tengo un objetivo privado que es que lleguemos a 200 seguidores. Ese es mi Bueno. objetivo más loco de la vida. Así que si tienen algún emprendimiento que haga en la mesa, pueden, Así que sigan. por favor. Bueno, traslado la pregunta a Eva para que nos cuente esto, conclusiones, reflexiones sobre la comunidad. Yo creo que hay que, en cierto modo, en esta cuestión de hablar con la gente dentro de la comunidad, elevar un poco el debate, tratar de educarnos más en diferentes ramas. Y por ahí, bueno, como decía Nico, ayer fuimos a una charla y habían una abogada y una doctora, pero eran mujeres cis, y estaría bueno en algún momento que las personas que hablen sobre las personas trans sean personas trans, las personas que hablen sobre bisexualidad sean sean bisexuales, y así como, bueno, esto, o sea, estudiar más. No sé, ayer Claro, nos que quedamos sea como hasta el dentro lado de de la la comunidad. madrugada, acostados charlando sobre cómo se usan los términos, los conceptos, todo, y para mí estaría bueno hacer eso también a nivel más masivo dentro de la comunidad. Tal cual, porque a veces uno peca de meter la pata porque uno no lo vive en carne propia y bueno. Y además ocupas el lugar del otro. El otro Claro. tiene voz Claro, para exactamente. alzarla, digamos. Totalmente. Y por ejemplo esto, y no sé, hay lugares donde deben ser ocupados por mujeres, y las mujeres sí tenemos esos espacios también. Entonces hay que como respetar los rangos, digamos, respetar también los espacios para siempre de lado no malintencionado, pero no ocupar espacios que deben ser justamente de visibilidad y de expansión de derechos. Así que también extrapolo esta pregunta a Nico. Así que Nico, te escucho. Bueno, coincido con Eva con esto de, bueno, que ocupemos más nosotros estos espacios, pero bueno, también hay que pensar que estos espacios para que los ocupemos nosotros, o sea, por ejemplo, hablaban ayer era una doctora y una abogada que eran personas cis, pero bueno, pero hay que ver qué está pasando. Como ya lo vimos, hay todavía muchísima discriminación hacia personas del colectivo LGBT que no les permite llegar a estos espacios a tener un título profesional.
O sea, y si, por ejemplo, yo que estoy llegando a eso, siendo una persona trans y una persona con discapacidad, bueno, pero hay un montón de privilegios detrás, también hay que reconocer un poco eso. Y esto de, más que nada ahora, en el contexto en el que estamos y con todo lo que se está diciendo, poder estar un poco más unidos y no en el sentido tan romántico de la palabra, sino como decir, bueno, no porque esta persona esté en tal asociación, nos peleemos con esa persona, nos separemos totalmente de la militancia que tiene esta persona, porque estamos luchando todos por los mismos derechos y estamos todos defendiendo los mismos derechos. Así que bueno, eso, y que podamos entender esto, que estamos luchando todos por un mismo objetivo, que es cuidar lo conseguido y conseguir más. Que no estén, digamos, algunas personas por ahí buscando solamente mostrarse, sino, bueno, entender que hay personas atrás de ellos que si ellos están siendo visibles, bueno, hay personas atrás tuyos que están como mirándote a vos en eso de, o sea, por ejemplo esto, ¿no? De, yo no estoy acá por querer mostrarme, estoy acá porque quiero mostrar la historia de mi comunidad y toda esta historia de discriminación que aún hoy está. Bueno, eso es una... Gracias, Nico, por tus palabras, gracias, Nico, por venir, gracias por la gran columna, te agradecemos. También le agradecemos la presencia a Eva Monzón, estudiante del profesorado de filosofía, bueno, Nicolás Escobar, estudiante avanzado de la licenciatura en psicopedagogía, y también agradecemos la presencia de Débora Guzmán, estudiante de la licenciatura en artes. Ya estamos finalizando este capítulo, nos están quedando, este es el tercero de los últimos 3, así que nada, mi nombre es Ana Paula, me acompañó Sofía Oviedo, Tomás Videla en producción, muchas gracias, esto es Código Común.